estructural está cayendo justamente en un absurdo, en un sinsentido, porque se va rompiendo, obviamente personas que han pensado esto con un objetivo puntual, se va rompiendo todos los agarres, ¿no? Entonces, un agarre que se va rompiendo, ¿cuál es? La trascendencia. Bueno, la trascendencia no hay, vos sos tu trascendencia, ¿no? Ya no tenemos la trascendencia objetiva de la afuera, vos sos tu trascendencia, vos sos tu Dios, ¿no? Vas a ir co-creando con ese universo y vos podés ser un Dios en esta tierra, vos venís a ser un Dios. Ahí ya partimos de un mal punto. Punto número 2, la educación, que en vez de educar, podemos decir deseduca, es decir, no te enseña las verdades, y no te enseña hoy, no todas, ¿no? Pero en general te está enseñando cuestiones muy complicadas que van debilitando esas bases. Por eso apuntan justamente a un rango etario menor donde se puede moldear como una vasija de la manera más fácil. No apunta tanto al adulto, o hoy también hay adultos con el cerebro muy destruido que también van por ese carril, ¿no? Haciendo la salvedad. Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad, arrancando una vez más, domingo 23 horas, con dos grandes intelectuales ya habituales en este canal, donde estoy pensando seriamente en hacer un pequeño video para mi canal alternativo, un Conserva Random, sobre intelectuales que uno debería conocer, y creo que claramente ellos estarían dentro de ese top 10. Vamos a estar hoy en presencia de Pablo Caruso, ya por muchos conocido por su altísimo nivel de conocimiento de psicología, uno de los psicólogos más preparados que he conocido en mi vida. Daniel Siegel, doctor en filosofía, ambos docentes, o sea, y ambos padres de familia, que es lo que más resalto yo siempre en la presentación. Porque considero que la sola razón por sí mismo no es una muy buena fuente de conocimientos que digamos. Ya lo que conocemos en qué devino el pensamiento cartesiano, principalmente con sus herederos de Malebranche o Spinoza, sabemos que el racionalismo tiene sus problemas. Por eso es importante la experiencia, sin caer en el empirismo. Es importante la experiencia. Es importante entender que nuestra identidad sustancial es cuerpo y alma, materia y forma. Y por lo tanto es muy importante entender que la educación tiene que ir no solo el dominio de las pasiones sobre nuestro cuerpo, sino también el dominio sobre nuestro intelecto, facultad propia del alma racional que poseemos. Habiendo hecho ya esta introducción, hoy vamos a hablar de la posmodernidad, tema que ya hemos abordado en el pasado. No creemos que sea necesario reflotar en gran medida el concepto, pero sí hablar de las crisis que ha generado esta posmodernidad. Una modernidad ya sin esencia, es posterior a, no hay algo que la defina por sí. Y dentro de esta posmodernidad, donde hay una suerte de relativismo en torno a lo que es bueno, en torno a lo que es cierto, en torno a lo que es bello, aparece el desafío de quienes quieren formar familia, quienes deseamos educar a nuestros hijos, en base a qué se los va a educar, en base a qué criterio de verdad, qué criterio de belleza, qué criterio de bondad. Así que qué mejor que un doctor en filosofía y un especializado en psicología, quienes también son padres, puedan dilucidar en grandes rasgos qué es la posmodernidad, en dos palabras simples, pero principalmente cómo afecta esto a la familia. Ya sin más dilaciones, quien desea arrancar, toda suya la palabra, y comenzamos el presente diálogo agradeciendo también a Martín que permite el sostenimiento de este trabajo, porque saben que este canal fue desmonetizado. Así que muchas gracias, Martín. No sé si quiere comenzar usted, Daniel. Bueno, por el oficio, digamos, sobre todo la posmodernidad permanentemente. Sí, bueno, como lo dice el nombre, ya desde el vamos, posmodernidad no tiene identidad propia, ¿no? Sino que es post algo, ¿no? O sea, siempre está en relación con otra cosa que es la modernidad en este caso, ¿no? Y que haya aceptado esa forma de definición muestra su falta de sustancialidad, ¿no? Porque después de todo, digamos, aunque uno puede considerar, obviamente, como hablábamos antes, y fuera de cámara, los vicios de la modernidad con Descartes y sus sucesores y esa confianza excesiva en la razón, ¿no? Que terminó, en cierta forma, en un caso, ¿no? Como pasa con la visión pesimista de Pascal, por ejemplo, que
decía el corazón tiene razones que la razón desconoce y se da cuenta, ¿no? El peligro que era reducir al ser humano exclusivamente a su aspecto racional. Da la impresión de que la posmodernidad justamente es la revancha de la sinrazón, ¿no? Lo cual es igualmente peligroso. ¿Por qué? Porque lleva a cualquier criterio de objetividad, ¿no? Tanto en lo que se refiere a lo verdadero como a lo bueno o lo bello, ¿no? Y eso es lo característico, me parece, de la posmodernidad, y lo que hace es justamente producir una duda, una falta de convicción o de certeza con respecto a qué valores vamos a sostener en la vida y en nuestro pensamiento, ¿no? Justamente porque su función, como lo dicen en general los autores posmodernos, es desfondar, ¿no?, lo que ha sido la tradición del pensamiento occidental. Pero al sacarle ese fondo o esa base, nos deja parados sobre el abismo, ¿no? Entonces ahí la idea es que cada uno decide, ¿no? Y toma su propia perspectiva, aunque en general la posmodernidad no cree tampoco en la libertad, con lo cual en realidad uno termina decidiendo en función de, bueno, las circunstancias que le tocó en suerte, su formación personal o la vida social, o lo que hay, ¿no? Lo que hay en el medio, y adaptarse a lo que hay, o aceptarlo o rechazarlo según el parecer o el gusto de cada uno, ¿no? Pero claro, alguien tiene que imponer algún tipo de criterio y algún tipo de orden y estabilidad y algún tipo de este, estructura, orden en la vida social. Y entonces, ¿quién termina imponiendo eso? Bueno, el que tenga el dominio de la fuerza o el que logre el consenso, ¿no? La seducción de las masas a través de los sentimientos. Pero esto no es nada nuevo, digamos, es algo que ha sucedido en la antigua Grecia con los sofistas, ¿no? Los sofistas como Protágoras, que decía, el hombre es la medida de todas las cosas, pero el hombre lo entendía como cada hombre, ¿no? Entonces todo era relativo según el criterio de cada uno. Así que ya en esa época empieza a cuestionarse los valores tradicionales, en ese caso de los griegos, y la solución de la filosofía viene de la mano de, bueno, está bien, no podemos volver al pasado, pero tratemos de aunar criterios, hacer un diálogo racional y llegar a algún tipo de convicción acerca de qué es lo verdadero, lo justo y lo bueno, ¿no? Como hace Platón, por ejemplo, y más adelante Aristóteles. Así que esto no es una novedad. Lo que es una novedad es que hoy en día no tenemos un Platón, no tenemos un Aristóteles y bueno, nos complica el panorama. Por lo menos en filosofía hasta ahora, salvo la nueva derecha, no vislumbramos otra. Bueno, la nueva derecha es una alternativa, ¿no? Es la idea de que, bueno, hay que construir convicciones nuevas, ¿no? Criterios nuevos sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello, para sustituir a aquellos que han sido de alguna manera desbaratados por la evolución del pensamiento filosófico anterior, ¿no? No sé si eso da una idea más o menos de lo que sería la posmodernidad. Me parece que... Sí, sí, perfecto, perfecto. Y es bueno, esta introducción respecto a qué es la posmodernidad es un tema súper complejo, aclaramos desde ya, porque se vinculan incluso a procesos que son artísticos a comienzos del siglo XX, que se vinculan a procesos científicos. El experimento de la doble rendija para muchos es el experimento más importante dentro de lo que son las corrientes de epistemología en clave científica. Pero es bueno entender esto. En gran medida, la posmodernidad es simplemente un rechazo a esas nociones racionalistas y principalmente esas nociones de trascendencia que, quiera sea o no, yo que soy escéptico de la modernidad, se habían sostenido hasta el siglo XX. Así que bien hecho ya esta introducción al aspecto filosófico, el tema es, bueno, ahora, ¿cómo se encara la posmodernidad? ¿Cómo se enfrenta uno a la posmodernidad? Sobre todo los que queremos abrazar un realismo profundo, los que tenemos una formación más tomista, los que creemos que hay una realidad objetiva, porque de esto se trata. Considerar que uno percibe la realidad, sí, pero la realidad es lo que es. Entonces, aquí es donde empieza justamente el conflicto. Me gustaría escucharlo a usted, profesor Pablo, también al respecto. Bueno, gracias por la invitación, Horacio. Creo que ahí se está escuchando bien, por las dudas, porque he tenido un problema con el micrófono. Excelente el inicio que hacía Dani, ¿no? Para explicarlo bien filosóficamente. A ver, desde la psicología, yo esto es un punto que me encuentro absolutamente todos los días en las consultas o mismo en la academia misma, ¿no? El otro día subía una historia de graduados de psicología en otros países que básicamente no podían definir lo que es una mujer. Decían, bueno, una mujer es un constructo social, una mujer es tal cosa o tal otra.
Y parafraseando a Jameson, él dice que es una esquizofrenia, ¿no? La posmodernidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es una esquizofrenia? Es la ruptura con lo real. ¿Y qué es lo que, para hablarlo simplistamente, un esquizofrénico lo que intenta hacer es puentes a través del delirio y la alucinación para generar esa posibilidad de conectar esa psiquis que se parte a la mitad? Entonces el posmodernismo, en cierto punto, es una esquizofrenia porque se rompe con lo que mencionaba Horacio, la verdad objetiva. La verdad objetiva es algo que viene de afuera y que se impone, que por más que yo perciba, ¿no? O la autopercepción, o yo tenga algún tipo de operación psíquica, no voy a poder nunca cambiar esa verdad objetiva que deviene. A lo sumo, puedo operar sobre sí misma para generar una suerte de artificialidad, ¿no? Una persona que es hombre biológicamente y, bueno, genera determinados tipos de acciones, operaciones, etcétera, para en su psiquis, en su mente, en su construcción, generar que puede ser una mujer, pero en realidad desde lo objetivo eso no estaría sucediendo. Bueno, ese punto que es una suerte de ejemplo se puede llevar a otras escenas, ¿no? Porque es como una suerte de ejemplo que remite a lo estructural. ¿Qué sería lo estructural? La ruptura con lo real, la ruptura con lo objetivo, porque yo mismo puedo ser quien construye esa realidad. Que la nueva era lo va a mencionar como la co-creación de lo real, ¿no? Bueno, yo voy co-creando con el universo aquella realidad que yo tengo en mi imaginario y que lo quiero trasladar a la realidad objetiva que nunca voy a poder trasladar, pero que en mi mente sí. Entonces hay tantas realidades como personas sobre la Tierra terminamos teniendo, ¿no? La posmodernidad es algo que se puede llamar desarraigado, efímero, donde obviamente la tecnología va a hacer muchísimo juego ahí, inteligencia artificial, se va a pasar en el plano económico de la industria a los servicios, hay otras características que también van jugando y eso impacta directamente en la psiquis de todos nosotros, generando, parafraseando a Agustín Laje, ¿no? La generación idiota, con quien todos ya saben más o menos de qué trata, pero sin puntualizar tanto el término, yo lo que veo también en este posmodernismo es una carencia de sentido. ¿Por qué? Porque eso está relacionado directamente a la identidad. Si yo no puedo conocer quién soy a partir de una relación de continuidad, ¿no? Y mismidad, eso es lo que es una identidad. Una identidad es algo que se va estableciendo durante el tiempo. Bueno, hoy justamente tenemos una crisis de identidad. Vamos a tener tantas identidades en determinados momentos cronológicos, ¿no? Temporales. Hoy tengo una identidad, mañana tengo otra identidad. Y todo el tiempo se está buscando esa identidad, que si lo ponemos desde el concepto psíquico, es la separación con el progenitor de aquello de lo que vengo para generar una autonomía y una individuación, como diría Jung, por ejemplo, ¿no? Entonces, para generar esa individuación y saber qué vengo a hacer este mundo, necesito romper con lo anterior. Eso no es una esquizofrenia, sino rompo con lo anterior, pero una relación de continuidad para ir hacia aquello que, como ser único, individual, y como una huella dactilar única y repetible, Dios ha puesto en nuestro corazón aquella misión que venimos a hacer aquí. Pero todo eso es muy complejo de poder manifestar por sí solo, cuando en realidad tenemos estas crisis donde ni siquiera puedo saber cuál es la realidad que se impone, ¿no? Porque si hay una ruptura con la verdad, ya no hay axiomas, ya no hay una trascendencia, no hay algo objetivo, sino todo eso lo construyo yo. En realidad, termina siendo una suerte de hiperconstructor del vacío, porque nunca voy a poder generar materia, nunca voy a poder generar nada, porque ya partimos mal de las bases, ¿no? Es como intentar construir un edificio en un terreno pantanoso. ¿Qué se va a intentar generar en ese terreno pantanoso? Y bueno, que sea lo más estable posible. Alguna persona que por ahí tuvo la suerte de estar en Holanda en algún momento, ellos te explican que está construido sobre terreno lodoso y que tienen cámaras en toda la ciudad que van midiendo minuto a minuto cómo va bajando por debajo del nivel de la tierra, del mar, etcétera, porque están en una suerte de pozo, los Países Bajos justamente, pero tienen tanta tecnología pensada para que esos movimientos puedan prevenir de que pase una catástrofe. Bueno, a lo que vamos es, la tecnología en ese caso ha posibilitado que se pueda construir igual. Bueno, el ser humano, por más que quiera tener la tecnología que quiera, si no construye sobre bases sólidas, sobre lo que podemos llamar un encuadre, la posibilidad de que lo estructural esté bien constituido y después
como un edificio, ¿no? La estructura está, el hormigón, el concreto, los fierros. Después le pones ladrillo a la vista, le pones cerámico, le pones pintura, le pones lo que quieras. Bueno, hoy lo estructural está cayendo justamente en un absurdo, en un sinsentido, porque se va rompiendo, obviamente personas que han pensado esto con un objetivo puntual, se va rompiendo todos los agarres, ¿no? Entonces, un agarre que se va rompiendo, ¿cuál es? La trascendencia. Bueno, la trascendencia no hay, vos sos tu trascendencia, ¿no? Ya no tenemos la trascendencia objetiva de la afuera, vos sos tu trascendencia, vos sos tu Dios, ¿no? Yo he estado, como he comentado, en sectas durante bastante tiempo y vos sos tu Dios, ¿no? Vos te vas a ir co-creando con ese universo y vos podés ser un Dios en esta tierra, vos venís a ser un Dios. Ahí ya partimos de un mal punto. Punto número 2, la educación que en vez de educar, podemos decir deseduca, es decir, no te enseña las verdades y no te enseña hoy, no todas, ¿no? Pero en general te está enseñando cuestiones muy complicadas que van debilitando esas bases. Por eso apuntan justamente a un rango etario menor donde se puede moldear como una vasija de la manera más fácil. No apunta tanto al adulto, o hoy también hay adultos con el cerebro muy destruido que también van por ese carril, ¿no? Haciendo la salvedad. Por lo tanto, para cerrar y no hacerlo más largo, este relativismo, esta vuelta al hedonismo, al puro placer que me quiere llevar el no dominio de las pasiones, el desorden de las pasiones, por no tener una base sólida y la carencia de sentido. ¿Qué vengo a hacer acá? Ni idea ni me lo pregunto. ¿Por qué estoy? Ni idea, ni siquiera me lo pregunto. ¿Y qué quiero hacer? Ni idea ni me lo pregunto. Es el carpe diem, es el momento, es realizarlo ahora con el menor costo posible y con la mayor comodidad. Esto es un poco el resumen, por ejemplo, por lo menos desde lo psíquico, que uno va viendo día a día y que lo estudia día a día y que me parece que se necesita mucho trabajo para empezar a salir de este escenario complejo, ¿no? No quiero ser pesimista, pero bastante adverso. Ahora sí. Ahí está el punto que vamos a arribar ahora. Previamente tengo que saludar a Rosy González, que nos acompaña cada domingo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Oscar también por su generoso apoyo. Realmente lo valoramos enormemente. Realmente gracias. Y esta es la pregunta que ahora volvemos nuevamente con Daniel y nuevamente con Pablo. Quizás acá no tengamos que apartar un instante de lo que es la vocación de cada uno. En el caso de Daniel, quizás tenga que apartarse un instante de la filosofía. En el caso de Pablo, un instante de su vocación como psicólogo. Y volver a ese gran don divino, perdón que a veces yo soy un poco romántico con la fe, que es la paternidad. Que es la paternidad. Porque el punto aquí es, y es lo que nos convoca al diálogo de hoy día, ya han hecho esta introducción en 15 minutos, donde creo que ya la gente ha entendido de qué trata la posmodernidad, cómo afecta a la familia. Luego vamos a hablar al final una alternativa, porque creo que los tres algo podemos decir respecto a, bueno, todavía queda una esperanza en el mundo. La nada nunca va a superar al ser. Mientras haya un átomo en el último confín del cosmos, la nada nunca prevalecerá sobre las puertas del ser, porque todavía hay un átomo que es. Entonces, todavía hay una esperanza. Pero primero tenemos que entender el conflicto concreto. ¿Cómo afecta para usted, profesor Daniel, y para usted, profesor Pablo, vamos en ese orden, cómo afecta la posmodernidad concretamente a la familia? ¿Cuál es el desafío que se enfrenta a la familia? Por ejemplo, pienso yo, hago mi pequeña introducción. Tres grandes desafíos que tiene el hombre posmoderno. Primero, que hay una atomización del individuo. Entonces, el primer gran desafío es que no hay familias. Hoy vemos las tasas de matrimonio en descenso y las tasas de natalidad en caída drástica. Entonces, ya no hay familias. Primer gran conflicto. Segundo gran conflicto, mi criterio, mi observación, entre comillas, como influencer. Está diluido el concepto de familia. ¿Qué sucede que está diluido? Que hoy se está poniendo de repente en un mismo pie de igualdad un hijo que un perro. Y los que tenemos hijos sabemos que no es lo mismo amaestrar un perro, que lo saca a pasear una vez al día, que haga pipí, le pegas 2 veces la colita con el diario para que aprenda a no morder el sillón y se acabó. Un hijo es un ser libre, o sea que uno, por más bien que lo eduque, en última instancia toman sus decisiones. Y el tercer gran desafío para mí es lo que podríamos llegar a decir la absorción del mundo digital, donde tenemos hijos que van a misa con el celular, estudian con el celular, trabajan con el celular, se relacionan con el celular.
Entonces, ¿eso qué hace? Materializa el rol paterno. Por ejemplo, el hombre ya no se lo necesita ni para procrear, porque existe banco de espermas, no se lo necesita para proteger, porque cada mujer acude a la policía o compra su propia arma, no se lo necesita ni para proteger, ni para procrear, ni para proveer, porque ahí con el empoderamiento femenino, el hombre que se materializa pierde el don espiritual, entonces el hombre es descartable. Esto es mi visión. Pero bueno, lo quiere escuchar a usted, Daniel, que sabe mucho más, y luego Pablo, que también sabe muchísimo más que yo. Toda suya la palabra, Daniel. Sí, bueno, mira, con respecto a la influencia de la posmodernidad, sí, efectivamente, vivimos sumergidos en un mundo que en parte es armado, ¿no? Como decía Pablo, por esta visión de que la realidad es una construcción, ¿no? Es una construcción en la que podemos influir, ¿no? Yo pensaba, la New Age sí plantea esto desde hace tiempo, ¿no? La idea de que lo que nos separa de poder hacerlo todo es simplemente la falta de convicción de que somos dioses, ¿no? La idea de que somos encarnados, pero yo pienso que cuando nos tropezamos constantemente con las dificultades de la vida cotidiana, y muchas veces eso pasa por padres, nos damos cuenta de que esa divinidad no existe, porque esa divinidad implicaría que tuviéramos la posibilidad de ser, digamos, para decirlo más claramente, Dios puede haber unos, pero cuando uno está en familia se da cuenta de que uno no es dueño de nadie en la familia, ¿no? Que uno por amor se casa, por proyecto de trascendencia se reproduce y busca formar una unidad familiar, tiene que ceder en muchos aspectos de sus propios intereses personales y egoístas para poder convivir y coexistir con la pareja y también para dar cobijo a los hijos, y debe sacrificar muchas cosas, ¿no? Ese hedonismo de la posmodernidad contraría totalmente esa facticidad de lo que es ser padre hoy en día. Por eso vemos tantos jóvenes, sobre todo intelectuales, yo los veo, digamos, en el campo donde yo me muevo, entre psicólogos y filósofos, teniendo esta visión de individuos nómadas transitando por la vida como por un campo de experimentación donde no hay arraigo, ¿no? Entonces, lo que se hace es pasar de una relación a otra, de un país a otro. La virtualidad da mucho porque uno puede trabajar de forma remota, entonces puede viajar y trabajar al mismo tiempo, y está esta convicción de que es mejor no arraigarse en ningún lugar. Es más, hasta te diría que el problema de la vivienda es un problema que se le plantea más al pobre que al rico, ¿no? O sea, al pobre que al burgués, porque el burgués, el que estudia, el que logra desarrollarse profesionalmente, prefiere alquilar que tener una casa fija determinada, porque ir más libre, ¿no? O sea, puede en cualquier momento dejar ese lugar e irse a otra parte. Pero esa libertad también implica no tener ningún arraigo. Y justamente me parece que la formación de la familia es el arraigo primero, ¿no? Este, hay muy claro, por ejemplo, Hegel, que decía, bueno, se empieza por el amor, se une con el otro y después se forma el patrimonio familiar, ¿no? A partir de la propiedad privada. O sea, él lo tenía muy claro. Y esa es la unidad básica de toda conformación de una unidad estatal. Sin familia no hay sociedad ni Estado, ¿no? Eso es lo que planteaba él y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que se vive, como decía Horacio, es en esta visión atomista. Esta visión atomista implica más que una aceptación, un rechazo del otro, ¿no? Porque no podemos convivir con el otro, por más que nos decimos, digamos, en la posmodernidad que somos muy amplios y somos muy de aceptar lo diferente, lo distinto, no, es todo lo contrario, ¿no? Nos defendemos de la otredad simulando que la aceptamos, pero con esa aceptación distanciada de la tolerancia, ¿no? Cuando en las convicciones internas el otro asusta.
Y fíjate vos cómo asusta al otro que la máxima que se puede dar dentro de las es entre hombre y mujer es algo que tiende a evitarse, ¿no? O se trata de igualarlos, ¿no? De decir, bueno, que el hombre pierda su masculinidad y la mujer su feminidad y queda como una cosa indeterminada unisex, ¿no? O la ropa unisex, o bien se buscan relaciones con alguien que sea más parecido a uno, ¿no? No a ese otro que es la mujer para el hombre o el hombre para la mujer, ¿no? Que implica en la convivencia del matrimonio, ¿no? Una tolerancia de la diferencia que lleva a tener que, bueno, hacer algún tipo de, como decir, acuerdos constantes y sacrificios personales, ¿no? Para poder dar esta trascendencia que es la posibilidad de tener hijos. Y los hijos, cuando crecen, además se nos enfrentan y eso es necesario porque tiene que pasar, ¿no? Es necesario, como decía Pablo, para que forjen su identidad, que vayan separándose de nuestras propias maneras de pensar, pero al mismo tiempo no digamos, decir, tener razón en todo y hacer lo que quiera, ¿no? Que sería, en última instancia, lo que el relativismo autorizaría, ¿no? Sino que, no, yo sostengo mi convicción y cuando mis hijos me enfrentan, y es necesario que eso pase, y va a haber contradicción, y va a haber dolor también en esa contradicción, y va a haber una necesidad de imponerse, de imponer una convicción personal. Al final, después de mucho tiempo, pasado los principios de la adolescencia, esto lo digo por experiencia básicamente, vuelve a haber una buena relación, ¿no? Desde una relación con un otro que ya se ha forjado como un ser autónomo, pero que te respeta como su padre. Y el padre tiene función fundamental como hombre, por más que la posmodernidad parezca diluirla en la nada, que es justamente establecer la distancia, la separación entre la madre y el hijo, porque si no, habría todo en una especie de relación simbiótica, ¿no? Donde no habría distancia. Es necesaria esta triangulación entre padre, madre e hijo para que se conforme una unidad en la diversidad que implica esa coexistencia entre varios, ¿no? Entre estos nuevos seres que ayudamos a venir al mundo y estos que hemos existido antes y con otro tipo de pensamientos y convicciones. Y al mismo tiempo, ellos, nuestros hijos, nos enseñan cosas nuevas. Yo me sorprendo de las habilidades de mi hijo, por ejemplo, para manejar una computadora o para poder entender funciona esto de la internet o las redes, pero al mismo tiempo no lo dejo a él solo frente a todos esos contenidos que lo invaden, porque eso yo sé que es peligroso y cualquier cosa puede acceder, ¿no es cierto? Pero si hay una forma de cobijar en el amor de la familia, de manera que se logre la confianza del niño sin invadirlo, o sea, permitiéndole que tenga su habitación y que haga sus cosas privadamente, él va a venir a mí, y yo sé que lo hace y lo va a hacer, cuando tenga alguna duda y diga, no, mira, me mandaron un mensaje que es raro, esto que me están diciendo no me gusta, no sé con quién estoy chateando, y yo le voy a dar una respuesta. Le voy a decir, bueno, bloquealo o bueno, ¿no? Y en interesarme en lo que a él le interesa y tratar de comprender su lenguaje, porque chicos de ahora tienen un lenguaje muy particular, el arre y esas cosas que ya sabemos que Fernández trató de imitar malamente, pero no se trata de imitarlos, no es hablar como ellos, ¿no? Porque se dan cuenta, no son tontos, ¿no? Si uno es el payaso y trata de decir a rey esas cosas como hablan ellos, no es la manera como hablamos nosotros, son lenguajes diferentes. Ni el hombre ni la mujer hablan igual, ni los padres hablan igual que los hijos, pero esa diversidad es lo que tiene que ser básicamente aceptado y el valor fundamental es esa apertura hacia lo otro. Y eso es la apertura hacia lo trascendente, a mi manera humilde de entender. ¿Sí? Bueno, eso básicamente es lo que puedo decir. No se escuchaba Horacio, pero creo que dijiste mal. Perfecto. A ver, sí, suscribo a todo lo que Dani iba mencionando, ¿no? Para
para agregar. Familias perfectas, obviamente que no las hay, porque después vienen los comentarios, bueno, pero vos o ustedes hablan y son los padres perfectos, tienen familias perfectas, no, para nada, por lo menos en mi caso, ¿no? Sino que uno intenta contribuir de la mejor manera posible, ya sea desde la experiencia o desde lo que también vamos estudiando, conociendo por nuestros trabajos, etc. El padre José Kentenich, en 1951, en una serie de conferencias que después fue compilado en un libro, él va a hablar que hay una tensión creadora entre el padre y la madre. El padre y la madre. Se intenta homologar que las funciones son las mismas en una familia y no las son. Y cuando uno habla de esto es un poco polémico porque como hoy estamos en la falacia de la igualdad o el infierno de lo igual, como diría Byung-Chul Han, parece ser que todos tenemos la misma función y que no hay diferencia, ¿no? Sería una desdiferenciación, ¿no? Volver un paso antes de diferenciarse. Y en realidad hay diferencia de roles. El padre va a dar, por ejemplo, la autoridad de sí, el cobijamiento, la seguridad. El cobijamiento pensado más como aquella posibilidad de conocer su propio interior para salir al mundo. El padre sobre todo lo que da es la seguridad de sí para salir al mundo, afrontar, y la madre da la posibilidad de la confianza en los demás, la empatía, la abnegación, el sacrificio, la alegría, etc. Y el padre sobre todo va a hablar de la conciencia de seguridad y de autoridad, ¿no? Entre otros. Estoy hablando de las características como más fundantes, pero se va a generar una tensión creadora entre ambos para que, como si fuera la cuerda de una guitarra, no esté ni muy afinada ni poco afinada. Es decir, si vos tenés una guitarra que está con mucha tensión, se va a partir cuando toques 3 acordes. Si tiene muy poca tensión, no va a sonar, porque va a estar tan lábil que no va a dar la posibilidad de que el sonido se genere. Tiene que haber una tensión, ¿no? Y acá el padre Kentenich va a hablar de esto, una tensión creadora entre ambos polos de esa constitución familiar. Por eso, cuando tanto mujer-mujer u hombre-hombre en, ¿no?, autopercepciones distintas en esta cantidad de géneros que tenemos, intentan formar lo que se llama familia, pero familia está formada por un hombre biológico y por una mujer, no por otras cuestiones, después vamos a tener unos temas de análisis porque no van a estar esos polos, vamos a tener 2 polos en un lado o 2 polos en el otro, por más de que la autopercepción de uno sea opuesta a el otro componente de la relación, en ese caso no matrimonial, sino en esa juntada, podemos decir, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después varios sociólogos van a hablar de la transferencia de funciones. Bueno, la familia daba sustentabilidad, daba religión, daba economía, daba afecto, daba un montón de cosas que ahora aparentemente lo pueden dar otros. Las pantallas, ¿no? La educación a partir de las pantallas, entonces ya el padre y madre se desligan de la posibilidad de la enseñanza porque la pantalla lo hace, ¿no? La religión, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero que ya es uno de los puntos a nivel global, eliminar sobre todo la religión cristiano-católica, pero ponerle que siga estando, bueno, vayamos a la misa o al culto por las pantallas. Y después muchas funciones que el Estado va a tener. Entonces hay una transferencia de funciones de lo familiar a, en este caso, los diversos actores del sistema. Por lo tanto, nos vemos corridos, una vez más, ¿no?, los participantes de la familia, que como cuerpos intermedios son súper importantes, y se van moldeando a imagen y semejanza de, no de Dios, sino de los actores importantes del momento, y justamente se va perdiendo lo que uno intenta transmitirle, ¿no? Como hablaba Daniel. Bueno, tiene que haber, obviamente, una confrontación positiva y sana en los primeros momentos de la adolescencia, para justamente que a partir de esa confrontación se dé la posibilidad de la individuación de la propia identidad, y después, cuando eso se ha establecido, hay una vuelta, en este caso al padre, formando una mejor relación, un mejor vínculo, del cual sería medio difícil que devenga si no está ese movimiento. Nosotros, cuando trabajamos con un adolescente o mismo con un adulto y vamos a analizar ese tiempo histórico de la adolescencia, nos llama más la atención, le ponemos más ojo cuando no hubo momentos de confrontación o entendido socialmente como rebeldía que cuando lo hubo.
O sea, uno pone más el ojo cuando, no, todo bien, perfecta la relación, nunca tuvimos una pelea ni nada, la verdad que nos llevamos excelente, algo está pasando y tengo que analizar otros factores o cómo está constituida esa personalidad, que habría algún tipo de bache porque no se dio un hito histórico en la historia de la persona, valga la redundancia, que a grandes rasgos debería estar, ¿no? Porque si no, después tenemos que hacer otro tipo de análisis. 2021 se ha multiplicado la tasa de divorcio, más o menos de 12,5, 23, 24, podemos decir, por ciento. ¿Y por qué fue esto? Estamos hablando de pandemia, post-pandemia, donde las personas empezaron, los matrimonios, las parejas empezaron a compartir tiempo. No se ama, no se puede amar lo que no se conoce, pero en esta posmodernidad justamente lo que menos se hace es compartir tiempo con el otro. Se comparte tiempo, sí, cuando se llega a la oficina, se comparte tiempo quizás el fin de semana y después, bueno, somos como dos extraños donde ese otro, quien es aparentemente más cercano, y si está el matrimonio religioso, sacramental de por medio, seríamos una sola carne, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne, etcétera, etcétera. No, somos dos distintos, no nos conocemos, y cuando tenemos por algún tipo de obligación, o sea, es otro punto de análisis, ¿qué pasa? Bueno, se separan porque también ahí entramos en el descarte. Entramos no en Descartes, sino en el descarte del otro, en la cultura del descarte. Tenemos un problema, tenemos dos, tenemos tres, no lo podemos afrontar. Entonces, bueno, busquémonos a otro, busquémonos a otra, porque podés poner en riesgo mi profesión, mi estabilidad psíquica. Hoy se habla todo el tiempo, ¿no?, del estrés sin saber definirlo, nadie lo puede definir, pero bueno, es como altibajos del ánimo y yo quiero estar bien conmigo, ¿no? Porque yo quiero estar bien conmigo, esto es lo que todo el mundo te dice, yo quiero ser feliz, eso es lo que busca, perdón, hoy la gente, ¿no? Entonces, si hay algo que me desestabilice, y ahí entra la New Age mucho a jugar, porque lo que hace es cuidar tu energía, ¿no? Siempre yo voy a me echar con este punto porque es mi ámbito de batalla cultural en cierto punto, ¿no? La psicología de ese lado. Entonces, la New Age te va a decir eso, bueno, yo tengo que cuidar mi energía, para eso me pongo todas las piedras y todas las cosas que tengo que hacer, porque tu energía, si es mala, no tiene que toparse con la mía, para que no la contamine. Y acá estamos en algo más o menos similar. Yo tengo que cuidar mi foro interno, porque obviamente me miro constantemente el ombligo, no voy a mirar hacia otro en general. Entonces, bueno, eliminemos, corramos, no, con este no me junto, con este tampoco, me separo, me corro, porque todo puede ser contaminante. Entonces, volviendo a lo esencial de la cuestión o de la pregunta, hay una transferencia de funciones. Hoy los adultos están siendo más adolescentes o niños que el niño en sí mismo. Muchas veces los niños hacen planteos, lo escucho en las consultas, los niños hacen planteos muy interesantes y los adultos ni siquiera muchas veces saben qué responderlo porque están tan concentrados en sus propios asuntos que nunca han podido ver a ese ser que está creciendo. Entiendo que el trabajo, miles de cosas, la situación por lo menos aquí en Argentina, en Latinoamérica, no es la mejor y a veces uno está concentrado, creo que por él, a todos nos pasa, concentrado en muchas cosas que hay que resolver, pero a veces nos perdemos de lo esencial, y es una crítica a todos, ¿no?, incluido quien les habla, porque muchas veces nos corremos de eso. Por lo tanto, los desafíos son múltiples, sin posibilidad de conocer el contexto en que esto está ocurriendo. Es difícil poder interceder, ¿no? Porque, por ejemplo, el jardín de los niños. Antes era impensado que un niño de un año y medio concurra al jardín. O sea, ahora menos los casos. Era a partir de 3, 4 años. En mi época, que no soy tan grande, también pasaba. Ahora, los jardines maternales están explotados, o sea, no tenés vacante, lo digo por experiencia de intentar ver, o amigos, etcétera, están explotados. ¿Por qué? Y porque, ¿qué se hace? Los dos trabajan, porque se necesita el bill metal, o por la generación de lo propio, del proyecto individual, etcétera. Entonces el niño se deposita en las instituciones, que no estoy diciendo ni que sea ni bueno, ni estoy diciendo que sea malo, sino es, básicamente, pues se puede hacer un análisis. Y esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ahora se comparte menos todavía, porque si no también está la niñera o los cuidadores. Y bueno, entonces tengamos el perro que es más fácil, volviendo a Horacio, ¿no? Tenemos el perro que es más fácil, que lo dejas y hace pis en el balcón y lo sacas cuando llegas, ¿no? Lo sacas con la correa o se lo das al paseador. Entonces se empiezan a dar esos desplazamientos, esos reemplazos, y después tenés todos los medios masivos de comunicación, incluidas las plataformas, que, por ejemplo, hace un rato subió que me compartió un seguidor, ¿no?, una nota del diario Clarín que hablaba que las mujeres son mucho más felices cuando no tienen familia, cuando no tienen hijos, no tienen nada, que
de siempre, ya aburre básicamente, pero eso es lo que nosotros podemos discernir, los que nos miran pueden discernir, pero hay otros tantos que no pueden discernir. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, esto es lo que viene, esto es lo que le dicen, entonces, bueno, yo voy a ser más feliz si no tengo hijos, si no tengo familia, si no tengo a nadie que bancarme, y listo, y me quedo sola en la vida y viajo, ¿no? Que esto lo hemos hablado en otros videos, el viaje y todos los estímulos hedonistas que hoy en día son de autorrealización, ¿no? En la pirámide de Maslow. En fin, se podría dar para mucho porque van entrando distintas cadenas para poder hablar, pero me quedaría un poco con esto, que es lo que tanto Dani como Horacio mencionaban. Yo creo que igual hay esperanza, hay la posibilidad, que lo vamos a hablar creo en el próximo bloque, ¿no? Pero hay esperanza y se puede trabajar de muy buena forma, pero sin personas como Horacio que hacen difusión, como Dani que escribe libros y hace difusión, o como Laje y compañía. Es un poco más difícil porque lo que se está haciendo es alertar, ¿no? A gran parte de la población a que pueda tener la posibilidad de ir por un camino más virtuoso, con todos los pecados y los errores que todos tenemos, pero por lo menos intentamos hacer lo mejor posible. Clarísimo. Bueno, pido disculpas, recién tuve un problema técnico que se me había congelado por completo la pantalla y ni siquiera podía habilitar el micrófono. O sea, cosa que recién Pablo también tuvimos con un problema antes de iniciar. Vaya, serán los golpes de calor en Argentina. Quiero aprovechar a saludar rápidamente a Moni Rodríguez, a Oscar Orellana que nos deja un mensaje. Dice, bueno, cita una cita bíblica en específico, menciona la falta de afecto o amor natural. Parece que eso es lo que busca la posmodernidad, aborrecer lo que por naturaleza amamos. Supongo que quiso decir amamos. Acá está el punto ya para ir finalizando en los últimos 15 minutos. Para que no quede como un mensaje simplemente de crítica, no me gustan mucho los críticos. Ya cuando tiene crítico, para que se sepa, la verdadera crítica en su origen griego proviene de discernimiento. Si nosotros cuando hablamos de pensamiento crítico nos referimos al discernimiento, no a los críticos de Twitter que cuando una persona ya dijo algo que no le gusta al otro, ya estás con el progresismo, ya estás con el globalismo, seguro que te financia la masonería, estás engañando a todos con tu discurso. No, la gente de Twitter que se queda en Twitter, que para eso están. Sino que hablamos de criterio en cuanto a discernimiento. Y acá me gustaría justamente apelar a este discernimiento para que los que nos están viendo en este momento, las 75 personas que nos están viendo, tengan un punto de discernimiento y decir, bueno, a ver, desde la filosofía o desde la psicología, ¿en qué me puedo basar? ¿De qué aspecto me puedo fundar para desde mi familia empezar la verdadera resistencia? Yo siempre insisto que la gran resistencia comienza en el hogar. Lo dije hoy en un tweet, lo dije en cada una de las conferencias cuando cerraba las conferencias, porque sé que cada uno tiene su propia historia de vida. Estoy hablando en términos generales, pero hoy, objetivamente, y acá me lo puede corregir el doctor en filosofía que de metafísica sabe 100 veces más que yo, objetivamente, en términos ontológicos, es decir, en la búsqueda real del ser y su esencia, hay más bien en una sola persona que prende una vela que en 1.000.000 de personas criticando la oscuridad. Y cuando realmente entendemos que vale más una vela prendida que 1.000.000 de palabras criticando la oscuridad, empezamos no a menoscabar y ningunear las grandes obras de grandes intelectuales que tanto bien han hecho la humanidad, sino que empezamos también a tener una especial consideración por la persona humilde, que a veces ni siquiera tiene redes sociales, pero que está abocada a la educación de sus hijos, que también vale. Porque ¿de qué me serviría a mí, siendo docente hoy de filosofía, tener el mayor intelecto y los mejores libros si no tengo a quién transmitir el conocimiento? Y es camino hacia donde va la humanidad. Insisto, cada uno tiene su historia de vida, por eso no doy nombres, porque cada uno tiene su historia de vida. Lo que yo digo es, veamos el panorama general, la cultura, cuál es la tasa de natalidad en Argentina. Datos, como le gusta decir a algunos. El dato mata el relato, dice un político acá en Argentina. Bueno, veamos el dato. ¿Hay más perrijos que hijos hoy o no? Ahí tenemos el dato.
Entonces, ¿cómo se combate esto? Si yo estoy diciendo que hay un sistema que tiende a la antinatalidad y yo estoy denunciando en mi libro, el libro negro y el ecologismo, ya en el capítulo tercero estoy denunciando los controles de natalidad, yo tendría que ser coherente y decir, a ver, si yo soy consciente y hasta doy cátedras de cómo se controla la natalidad, ¿cuál es la resistencia? ¿Seguir fomentando la antinatalidad desde mi discurso? ¿O crear algo concreto? Es decir, un ser que solo en el ojos divinos se materializa en un acto fecundo de amor con mi esposa, un hijo. Es para que cada uno lo piense. Por eso hablo de mí. De mí. No voy a hablar de nadie que no está aquí. Por eso, profesor Daniel y Pablo, me gustaría saber desde sus áreas, ¿cómo consideran ustedes que es posible aferrarse a un grado de esperanza en la formación, educación, en la formación en todo el sentido, no solamente formar los hijos, sino formar familia en la posmodernidad? Bueno, empiezo yo, no sé. Eh, yo creo que, bueno, tuve muchos años de docencia en la universidad y mis colegas solían decir, quejarse, ¿no? Del tema de la crítica. Qué malos que son estos alumnos, no aprenden nada, ¿no? Y yo no notaba lo mismo. Yo notaba que realmente mis alumnos rendían bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo daba todo en la clase. Y me sentaba incluso al lado de ellos a ayudarlos a resolver ejercicios de lógica, ¿eh? Lógica matemática en la universidad. Ya sabe Horacio de qué se trata eso. Y lograba que algunos que estaban totalmente negados descubrieran que podían hacerlo, ¿no? O sea, mostrarle al otro que se puede, eh, haciendo uno, ¿no? Porque genera más efecto el hacer que el decir, ¿no? Evidentemente, incluso en prácticas abstractas, o enseñarles a pensar, hacerles reflexionar a partir de meditar sobre cosas sencillas como tratar de dar la definición de un término que todos deberíamos saber qué es, que es un pizarrón. Yo siempre usaba el pizarrón porque era lo que tenía cerca, ¿no? Y así les enseñaba a Sócrates, por ejemplo. Sócrates cuando planteaba qué es esto, ¿no? Y buscaba la esencia. Y así logré darme cuenta de que había un interés por saber, por conocer, un ansia de conocimiento, ¿no? Que no es algo que satisfagan los medios, ni la televisión, ni las redes en general. He descubierto, por ejemplo, compañeritos de mi hijo que se me acercaban y me hacían preguntas y yo decía, le preguntaba a mi hijo, ¿y este chico tiene padre? Y me decía, y no, vive con la mamá solamente. No, el papá, bueno, les pasa la cuota nada más, ¿no? Eh, y no, que había una necesidad de padre, ¿no? O sea, las necesidades están y los deseos están. Eso quiere decir que hay esperanza. El tema es que haya alguien del otro lado dispuesto a satisfacer esa necesidad, ¿no? A una costa de ser su bienestar o bueno, su bienestar del momento, digamos, pero ese sacrificio genera una felicidad mayor, porque es por un bien mayor, ¿no? Eso es algo que le escucho decir siempre a Horacio, pero es así, es realmente así, hay bienes mayores, hay una jerarquía de valores, ¿no? Y eso es objetivo y es real, y uno se da cuenta justamente cuando ejerce esa función, como la función de la paternidad. Y por ahí veía que Silvia preguntaba qué hacer, ¿no? Frente a esta educación, incluso que los chicos reciben. Yo te doy algunos ejemplos cosas que he hecho, como por ejemplo, para evitarle a mi hijo tener que soportar en la época de la pandemia que la profesora de sociales le obligara a ver un video donde mostraba los éxitos de la revolución bolchevique, lo miraba yo, contestaba yo las preguntas como la profesora quería que contesten, y yo le decía qué es lo que yo realmente pensaba sobre el tema. Y he logrado que se generara en él una conciencia crítica, ¿no? A veces hay que recibir las balas, pero no poniéndose en evidencia, porque
¿qué pasa? El profesor o profesora te va a calificar según lo que pongas, ¿no? Pero qué importante que haya en la familia alguien que le enseñe a pensar críticamente lo que le están enseñando, ¿no? Y que se interponga, ¿no? Entre la escuela, me parece increíble, ¿no? Que hay que hoy en día interponerse, frenar las balas de la escuela para que no afecten a tu hijo, pero yo creo que esa es la manera, o sea, bueno, obviamente no todos pueden, existe la posibilidad del aprendizaje en casa, ya sabemos, ¿no? El homeschooling, pero no todos pueden, es caro, ¿no? Pero yo creo que aún con esto, digamos, de la enseñanza pública o en colegios privados, católicos o no católicos, si uno se toma el trabajo y el tiempo de ver qué le están enseñando a su hijo y le explica, ¿no? Y le dice, bueno, lo siento, pero vas a tener que mentir, vas a tener que decirle lo que quiere escuchar a la profesora, pero no hagas que eso te haga olvidar lo que realmente pienso yo y pensamos nosotros en esta familia, ¿sí? Más allá de que discutimos, ¿no? Aceptamos que podríamos estar equivocados, que podría tener razón lo que la profesora o el profesor enseña, pero que la cosa sea un diálogo enriquecedor, ¿no? Donde se tome eso que la escuela te inculca, o los medios, o lo que se dice, o lo que vemos en las pantallas, y se reelabore y se transforme y se adecue al pensamiento de la familia, del núcleo familiar. Que la familia sea un filtro y sea también un medio para seleccionar, ¿no? Con qué te están engañando, qué te están metiendo en la cabeza y qué realmente puede ser una verdad que te están comunicando, ¿no? Y con respecto al tema de si soy optimista, con ciertas limitaciones obviamente, pero creo que el optimismo se construye, o sea, uno tiene que poner el cuerpo, ¿no? Para que ese optimismo tenga efecto, porque yo pienso que es como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero la palabra amor está tan desvirtuada que se entiende cualquier cosa por amor, ¿no? Desde el amor al perro a el amor, bueno, no quiero decir otras cosas que no son amor, pero bueno, se la llama amor y ya está, ¿no? Este, sí, hay que recibir las balas, es así. Hay que poner el cuerpo y recibir las balas, pero esa es la función protectora de la familia frente a la invasión de discursos externos que tratan de adoctrinar realmente y en el sentido neto de la palabra a nuestros hijos, ¿no? Y lavarles el cerebro, porque eso es algo que efectivamente está ocurriendo. Yo le comentaba a Horacio, creo que le había comentado, ¿no? Que por las redes, que en un libro de 2013 se decía que habían dos teorías sobre el calentamiento global, dos. Una que se generaba antropogénicamente, o sea, por obra del hombre y la emisión de CO2, y otra que era producto de que estamos saliendo de la última glaciación todavía, ¿no? Y estaban las dos en igualdad, ¿no? Ahora hay una sola, ahora hay una sola, o sea, ahora ya te enseñan que solo hay una. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasa con la verdad científica que después es bajada y divulgada a nuestros hijos a través del sistema educativo? Está totalmente contaminada por los intereses de determinados grupos que ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle el cuerpo a las balas y tenemos que dar el ejemplo con nuestros propios actos, ¿no? Como decía la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y esos frutos son los actos que realizamos, ¿no? No los productos que obtenemos de nuestras manos, sino la acción, que eso, como decía Aristóteles, es un fin en sí misma, y ella es la que constituye o no constituye virtud, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender más porque si no, no le damos tiempo a Pablo. Pero o sea, creo que Le agradezco, profesor, muchísimo y le damos la palabra a Pablo, agradeciendo previamente a Jorge. Muchísimas gracias, espero verlos en México. Ahora en mayo vuelvo a México. Gracias, Yolanda, también por seguir apostando en este proyecto. Y a Marco Mosquera, sí, de hecho tenemos que ir esta semana a llevar
no solamente la leche, sino una ayuda muy particular a una familia en concreto. Así que gracias, Marco, por tu ayuda. Pablo Caruso, ¿esperanza o no esperanza para enfrentar en la formación dentro de la posmodernidad, para enfrentar desde la familia este sistema? No, sí, la esperanza tiene que estar porque es lo último que se pierde, dice la frase popular, y creo que si esa esperanza no estaría, ninguno de los tres estaríamos ahora a las 12 de la noche, hora de Argentina, haciendo esto, ¿no? Estaríamos haciendo otra cosa, o durmiendo, lo que fuera. Por lo tanto, la esperanza está, creo que está en los actos, ¿no? Que cada uno, como decía Dani, podamos hacer, pero yo pondría que el basamento principal tiene que ser por lo menos desde mí, ¿no? El agarrarse a Dios, ¿no? La trascendencia. Si eso no está, yo creo que es un poco difícil hoy, ¿no? Antropológicamente el alma tiene dos movimientos, hacia arriba o hacia abajo. Lo que va hacia abajo justamente es todo lo que tenemos hoy, ¿no? Medios, placeres, todo lo que tiene que ver con la materia y el mundo, y el diablo, podríamos decir, el demonio. Y lo que va hacia arriba justamente es la trascendencia y lo que nos conecta con Dios, que es muchísimo más sutil, y lo cual tenemos que estar preparados, ¿no? Para luchar contra ese mundo, contra esa materia y contra ese otro, pongámosle el nombre. Por lo tanto, uno tiene que conocer cuáles son los movimientos de su propia alma para saber dónde está parado y cuáles son sus puntos ciegos. Es bastante difícil poder intentar hacer algo si no conoce esos puntos ciegos. Ahora bien, uno puede conocer ese punto ciego y así que le cueste porque justamente son nuestras debilidades, ¿no? Por lo de que todos tenemos y habría que puntualizar y poder ser bien conscientes dónde está para intentar trascenderlo. Entonces, ese basamento tiene que estar, porque si no se pierde el para qué. Hablo desde mí, obviamente, se pierde el para qué. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Lo hacemos por el bien mayor, como decía Horacio. A ninguno de los tres aquí no se está pagando nadie, ni lo financia la masonería, ni nadie, obviamente. Lo estamos haciendo aquí por amor al arte en cierto punto, por intentar de transferir aquello que hemos aprendido, aquello que nos han dado también, y para despertar un poco humildemente a aquellos que estén en conciencia de recibir y tengan la libertad de poder hacerlo, porque puedes recibir, pero si no tengo la libertad de querer hacerlo, nuestras palabras pueden caer, como parafraseando la cita del Evangelio, pueden caer en roca, básicamente, y no en tierra fértil. Entonces yo creo que, para hacerla corta, ¿no? Porque se podría hablar mucho de este punto, la esperanza está. Hay que conocer, insisto, cómo es el funcionamiento. No se puede operar donde no se conoce. Yo siempre pongo los mismos ejemplos cuando estoy en la consulta. Si en el ambiente donde cada uno de los espectadores estén en este momento, si empiezan a sentir, por los sentidos justamente, no por la materia, un feo olor, un aroma medio raro, lo primero que tienen que hacer para poder quitarlo es observar de dónde proviene. Yo no puedo ir al paso número 2 si no hice el 1. Es como una materia correlativa en la universidad, más o menos, ¿no? Por lo tanto, necesito ir a identificar, a concientizar mi libertad, porque yo puedo dejar el olor ahí. Ojo, y ahí el movimiento del alma va a ir hacia abajo, obviamente. Tengo que ir a ver dónde está. Bueno, por ahí encuentro una cáscara de banana de hace 3 días que se quedó debajo del sillón porque no me di cuenta de sacarla y está generando este aroma. Y el segundo paso, a partir de que concientizo, es un medio, una acción directa. Voy a buscar una escoba, una aspiradora, lo que fuera, para poder quitar ese residuo y que vuelva a una suerte de homeostasis el ambiente, ¿no? En cuanto a los aromas. Aquí es lo mismo, es la posibilidad de conocer para poder operar, ¿no? Tengo que conocer para poder operar y ese conocimiento tiene que estar fundamentado en la verdad. Si ya partimos mal de la definición de la verdad o de lo que es la verdad, estamos un poco complicados en cuanto al camino que vamos a emprender. Es como poner el GPS que querés ir a Mar del Plata y te fuiste por Ruta 9, te fuiste a Rosario. Hay una oposición en sí misma, ¿no? Entonces tengo que configurar ese GPS para poder saber a que me llegue, me pueda llevar al buen camino. Creo que va un poco por acá, para todos los que nos están mirando, como siempre intento decir, que hagan algo, ¿no? Que desde la difusión, ¿no? De compartir este video, de subir
una historia, de poder decir las cosas y que no tengan miedo de decirlas, porque si no lo dice alguien, nadie lo va a terminar diciendo, y si entramos en el espiral del silencio o la emoción humana hoy que más está en boga, que es el miedo, es muy difícil de poder hacer algo y después nos quejamos. Tratemos de no quejarnos y de hacer un poquitito más, fundamentados en la esperanza de que se puede, ¿no? Como una virtud teologal, podríamos decir, fe, esperanza y caridad. Entonces, partir desde ahí para ir hacia buenos actos virtuosos, teniendo en claro hacia dónde estamos dirigiéndonos cuando en este momento Horacio, Daniel y yo estamos haciendo esto, que tenemos un fin, cada uno tiene un objetivo de por qué está haciendo esto. Bueno, entonces los que estén del otro lado que también lo puedan tener y no quedarse en, bueno, pero yo qué voy a poder hacer, no, así se empieza y uno trata de hacerlo y después Dios es quien va a disponer ese camino, que muchas veces es por un lado o te la das contra la pared 14 veces y después decís, bueno, voy a girar un poquitito el timón o el volante y vas por otro lado. Yo creo que un poco por ahí. Muchísimas gracias a ambos. Creo que han sido una ponencia maravillosa, excepcional. Siempre agradecido por la enorme generosidad que un domingo en la noche sacrifican tiempo de la familia para estar aquí dando esta batalla. Y siempre yo reafirmando que estoy en eterna deuda con ambos. Así que sin más que agregar ya y antes de terminar, muchísimas gracias a la gente que está aquí presente y un solo mensaje. Vuelvan a rever en algún momento si pueden este vivo. Todos saben que hago ciertos clips para mi canal de un conserva random, pero hay algunos puntos que son esenciales. Y justamente voy a cerrar con este mensaje que es el tema de las esencias. No creo que ninguno de los tres que estamos aquí seamos platónicos, más allá que podemos reconocer el increíble y maravilloso aporte de Platón, quien para muchos, y yo en parte puedo llegar a escribir, toda la filosofía no es más que una nota al pie de página de Platón. A tal punto que el mayor neoplatónico, Plotino, si uno lo lee detalladamente, no creen que van a hallar diferencias sustanciales con San Agustín. Hay que leer las Eneadas. Hay que leer. ¿Por qué quiero hablar de Platón? ¿Y qué tendrá que ver con todo esto? De hecho, tiene que ver mucho. Tiene que ver en tanto y en cuanto la verdad, por el hecho de ser verdad, es eterna. Es más, para Platón el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Lo eterno es lo que no cambia. Es lo que permanece. El mundo material, la materia, por ser materia, está en constante cambio. Es más, el quién soy se define el día que muero, porque es cuando mi alma, mi forma, abandona la materia. O sea, ahí se define quién soy. Y como dijo el profesor Pablo Caruso, mediante el vicio o la virtud es que la forma se jerarquiza, o el alma se lo que ve en este punto. O sea, o me elevo como santo o me degrado como una bestia. ¿Por qué es importante esto? Para reconocer la verdad. En primer lugar, reconocer que la verdad es y es siempre. Si no, no sería. La verdad es. En todo caso, podríamos tener una aproximación dentro de las limitaciones de nuestro intelecto. Pero ¿por qué es importante? Quiero remarcar con esto. Y se lo digo especialmente porque sé que entre las 80 personas habrá algún joven entre 20, 30, 40 años. Hoy estamos un poco más extensivo con la edad. Hay que buscar la verdad y donde te toque estar, y acá me voy a apartar de la filosofía, donde te toque estar, florece. Donde Dios te puso, abierto a la vida. Si te puso a estudiar, trata de estudiar lo mejor que puedas. Si te puso a trabajar, trata de trabajar lo mejor que puedas. Y si te puso de repente, por alguna circunstancia, para ser padre, asumí la paternidad con el amor que ello implica. Porque el gran cambio empieza en casa. Porque si vamos a hablar de verdad, les voy a decir algo. Justamente porque no creo que seamos platónicos. La esencia por sí misma no significa nada. Al menos en este plano. Al menos en este plano. La esencia por sí misma es la nada. ¿Cuándo nos va a importar la esencia? Cuando está informando algo. Algo. Entonces, ¿qué prevalece? El acto de ser. El acto de ser es el que se encuentra delimitado por la esencia y no al revés. Primer acto de ser y luego la esencia que me limita el acto de ser. Traducido en términos metafísicos,
primero apelemos al ser antes de divagar con teorías. Primero apelemos a prender una vela antes de escribir un tratado de metafísica de la oscuridad, sin desconocer la gran labor de los filósofos, porque no creo que se como una crítica a Daniel, que es, de hecho, yo estudio y me dediqué a la docencia en filosofía inspirado en él. O sea, para que veamos, pero digo, no es lo mismo, y lo voy a decir en términos más concretos, 500 millones de influencers pro vida diciéndote que el aborto es malo, a una sola mujer que de repente dijo, tengo mi hijo, lo abrazo, lo quiero, lo educo. No es lo mismo. Porque el día de mañana se cierran las redes sociales y yo les puedo asegurar que el primer giro drástico que tomen las Big Tech se va a profundizar las dos grandes enfermedades del siglo XXI que me corrige el profesor Pablo Caruso, que es la depresión y la ansiedad, un exceso del yo. La depresión es un exceso del pasado y la ansiedad un exceso del futuro, pero siempre en la clave del yo, donde desapareció el otro, cuando es la mirada del otro la que nos empieza a configurar nuestra identidad primeramente. En gran medida, no quiero hacer un reduccionismo tampoco, pero... Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles yo a ustedes? Apelemos a abrirnos a la vida, que les puedo asegurar que hoy, objetivamente, quiera hacer no, esto es un hecho, objetivamente hace más bien un pequeño adolescente estudiando para probar las materias, un nieto visitando al abuelo, un amigo acompañando al otro amigo que está pasando un mal momento, una pareja teniendo hijos. Les puedo asegurar que esos pequeños gestos cambian más el mundo que vivimos hoy, porque son cosas sólidas frente a una modernidad líquida, cambian rotundamente más que seguir profundizando la vorágine digitalizada, donde yo creo que soy un gran referente pro vida, porque simplemente metí un tuitazo con 100 retweets. A ver, ¿qué cambió el mundo? Metí un video con 1 millón de visitas, un tweet con 1 millón de retweets, un Facebook con 20.000 likes. ¿Qué cambió? El mundo digital está hecho para eso, para que seamos unidades de consumo. Entonces, a las herramientas digitales con mucha prudencia. ¿Las usamos? Estamos aquí los tres, claro que las usamos. Pero los tres apagamos las cámaras porque YouTube nos censuró, nos cerró las cuentas. Daniel, Horacio y Pablo dijimos, ¿qué era la anécdota? De decir, un día nos juntamos los tres con Bernardo y decir, che, ¿te acordás cuando estamos en YouTube? Hasta que, bueno, YouTube cerró todo. ¿Y qué nos quedó? Los tres vamos con nuestros hijos a ese asado. Y esto no lo digo criticando, sino lo digo apelando porque yo quiero que ustedes vivan ese mismo éxito que vivimos nosotros. Porque nuestro éxito, nuestro éxitus, nuestra salida está en la interioridad del hogar. Porque cuando todo esto se apaga, nos queda algo. Y eso es nuestro réditus, nuestro regreso. Eso es nuestro réditus. Mi rédito nunca fue el aplauso en México o el autógrafo en Guadalajara o la foto en Veracruz. Fue que cuando yo llegué del aeropuerto, había 2 criaturas corriendo a buscarme. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Eso es lo que realmente deseo, porque es lo que les va a quedar al final del recorrido. Les puedo asegurar, el resto, por más dinero, fama y poder que tengan, les puedo asegurar que se diluye, porque son elementos que responden al orden material. ¿Qué es lo eterno? Lo verdadero. Ejemplo de algo verdadero, el amor de un padre a un hijo. Ahí tienen algo que no se quiebra, algo que es eterno. Así que bueno, muchísimas gracias, José. Realmente gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias, Horacio. Horacio con H, por favor. Bendiciones. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. Y nos vemos la semana que viene, domingo 23 horas. Realmente gracias. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles.
¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas, para poder ayudarme que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.